El corazón del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 9. Esta parte de Marruecos era un paisaje árido de color marrón y oro que solo se rompía con flores silvestres de montaña, hierbas ondulantes y bosques ocasionales de árboles arraigados que proporcionaban un inesperado beso de verde al paisaje, pero era espectacular por su dureza. Elena había estado esperando la fiesta para los sentidos, que era Marrakech, ruidosa y llena de gente y precisamente su tipo de lugar. Pero aterrizaron aún más profundamente tierra adentro, en una pista de aterrizaje privada, a una distancia considerable de la ciudad con la que ella era más familiar. A partir de ahí, volaron ellos mismos sobre y en las montañas de Atlantas, y en un pico inclinado en el que se sentaba un baluarte que era todas curvas y arcos graciosos. Lumia estaba formada por miles de pequeños ladrillos de color arena que se mezclaban con el paisaje, y en lugar de ser gran bloque, era una fortaleza extensa con innumerables caminos y secciones que fluían entre sí, dándole al lugar un aire delicado y casi etéreo. También vislumbró dos cúpulas separadas, una de las cuales parecía de cristal y la otra opaca. «Es como el Taj Mahal», dijo a Rafael cuando voló lo bastante cerca. «Esta cosa enorme de alguna manera tiene un aire de hermosa fragilidad. El Taj también parecía flotar contra el cielo». Lumia fue diseñada sobre los principios de la serenidad perfecta. Según lo entendido por el luminata, cada ladrillo, cada sendero en el jardín, todo. Mientras los jardines del patio que veía desde el aire parecían estar cuidados y verdes, con la colocación precisa del follaje, las flores de la montaña cubrían las laderas de la colina, que se extendían hasta prados dorados, magníficos sobre los que parecía que no había ocurrido ningún desarrollo. Pero para el complejo de Luminata no había otro edificio o caminos a la vista. No había vehículos, ni siquiera gente con medios de transporte menos modernos. Ni siquiera podía vislumbrar la frontera amurallada que Rafael le había dicho que protegía a Lumia por 3 lados. No había ningún muro en el lado sobre el que había volado. Las montañas proporcionaban un baluarte natural. Cuando dijiste que Luminata volara su prioridad, ¿lo decías en serio? ¿Se patrullan las fronteras? Rafael mantuvo su posición a su lado, con un pequeño cambio en el equilibrio de sus alas. La secta tiene un pequeño complemento de guardias que se aseguran de que nadie rompa la paz de Lumia, pero en su mayor parte, la gente aquí, mortal e inmortal, sabe que estas tierras están prohibidas a todo excepto por invitación. Tienen mucho terreno, si no podemos ver las paredes. No tanto como el esquema de las cosas. Tal vez 1 hora de vuelo de las montañas a la frontera lejana a lo sumo. Los ojos de azul insondable se encontraron con los suyos. ¿Es todo lo que imaginabas? Elena volvió a mirar el complejo que se acercaba cada vez más. No estoy segura. Creo que esperaba algo más parecido a la biblioteca del refugio, señorial y con un fuerte sentido de la edad, o tal vez un monasterio austero. Es más grandioso de alguna manera, tranquilo, silenciosamente encantador, pero con una conciencia de su propia belleza. Ella deliberadamente le empujó con un ala. Sus primarias apenas centellaron. ¿Qué pasa contigo? ¿Es como recuerdas? Rafael no había volado a punta de ala al ala con nadie durante mucho tiempo antes de Elena. Sonriendo profundamente en el conjunto de jugueteo, la juventud que él había estado levantando al frente. Él le había empujado cuidadosamente detrás. Él era mucho más fuerte que Elena, y mientras ella tenía increíble gracia en el aire, solo había estado un vuelo por mero parpadeo de tiempo. Riéndose mientras su empujón la hacía girar a la izquierda, ella dijo:
¡Uh! Y se volteó sobre su espalda, por lo que por el momento tuvo su corazón estrellándose contra sus costillas, mientras se preparaba para atrapar su frágil cuerpo, no todavía totalmente inmortal. Si ella golpeaba la tierra a esta altitud, se rompería, o ella moriría. Pero inclinó la cabeza con una suave curva, su cuerpo siguiéndolo, y volvió a estar en el lado derecho en cuestión de segundos. «Voy a matar a tu Bluebell», dijo, dejándose caer 2 pies para que volviera a tocar sus alas. Una sonrisa. «¿Cómo supiste que me enseñó eso?». Rafael levantó una ceja. Riéndose otra vez, su consorte no arrepentida hizo sonar un beso. «No mates a Bluebell. Me está enseñando a hacer un rollo espiral descendente ahora mismo». Claramente, Aodan no es el único que sufre dolores de aburrimiento. Rafael sintió sus labios patear. La punzada de miedo, retrocediendo bajo una ola de memoria, con un niño intrépido en las alas del extraordinario azul. ¿Te digo quién lo enseñó el rollo espiral? La boca de Elena se abrió. ¿Fuiste tú?, adivinó. Colibrí no me habló durante un mes, admitió Rafael con una sonrisa. En cuanto a Lumia, la fortaleza no parece haber cambiado en el tiempo desde que lo sobrevolé, pero el esplendor del paisaje sí, pero encaja con lo que se da a la forma de la luminata. Nunca había pensado mucho en eso de la secta, pero cuando lo había hecho, había sido para verlos frugales y no apartarlos de la vida, pero no en el camino de los monjes a los que Elena había hecho referencia. Cuando era un hombre muy joven, le dijo a Elena, un recuerdo hace mucho tiempo chispeando a otro. Una vez conocí a un místico mortal, como lo hiciste con el hombre santo. Era delgado, solo tendón y músculo sobre el hueso, sin grasa, solo suficiente carne para sostener su cuerpo mortal. Rafael se recordó preguntándose cómo alguien podría sobrevivir en tal estado. Tenía una larga barba gris y su piel estaba quemada por el sol de todas las horas que había caminado por el paisaje, pero su alma emanaba una satisfacción perfecta. Rafael era un ángel joven y arrogante en ese momento, parecido a un joven mortal que había salido de casa por primera vez, pero en ese instante se había sentido humillado. Sentí que sabía mucho más de lo que yo podía imaginar, aunque su vida no podría haber sido más de 6 décadas para mis 200 de ese momento. Había terminado caminando con ese místico por millas, curioso, respetuoso y consciente por primera vez en su existencia de que los inmortales no eran necesariamente el pináculo de la existencia. Desafortunadamente, las lecciones que aprendí en mis días de caminar a su lado no se mantuvieron en el milenio que siguió. Lo había olvidado hasta este instante. No te golpees, Arcángel. Su voz de consorte contenía tanto de su espíritu guerrero como de su feroz amor por él. Aprendí cosas como un adolescente y como una joven cazadora que olvidé en los años que siguieron. La vida no es estática y a veces no nos damos cuenta del valor del conocimiento o incluso de la gente, hasta más abajo de la pista cuando somos lo suficientemente maduros como para entender verdaderamente. A veces, la cazadora de Rafael lo sorprendía de su percepción sobre los mortales y los inmortales. Los Luminata, respondió, no son y nunca han sido como mi místico o tu hombre santo. Sus miembros se unen después de por lo menos 1000 años de existencia. A nadie más joven se le permite ser iniciado, y en esa etapa están acostumbrados a cierta forma de vida. Elena se deslizó sobre su corriente de viento, su alegría en el vuelo, una luz incandescente que casi podía tocar. El azul profundo de su vestido sin mangas brillaba bajo el sol, casi tan brillante como la hoja que brillaba con joyas en el brazo. Su pelo era una bandera brillante de seda casi blanca. Montgomery lo había hecho bien, habiendo elegido un vestido con una silueta apretada
y silueta que no obstruía el aire y creaba muy poca resistencia. Pero las faldas eran una de las que Elena podía desabrocharse a los dos lados una vez en el suelo, liberándose de su paso. También había una astuta abertura a lo alto de su muslo a la derecha. Era solo 3 pulgadas y se había cerrado con pequeños botones que parecían decorativos. Pero cuando estaba abierta, permitía a Elena usar su ballesta atada a su muslo, como lo estaba haciendo ahora, por no hablar de los guanteletes del antebrazo que sostenían sus lazas, así como un número limitado de los tornillos de la ballesta, y el largo cuchillo que llevaba en la espalda, debajo del vestido y del arma escondida en una funda de tobillo que llevaba sobre sus botas. La cazadora del clan, Elena Devereux, consorte del arcángel Rafael, aterrizaría en Lumia no como un accesorio bonito, como algunos ángeles más viejos eran capaces de esperar, sino como una mujer mortal en su propio derecho. Rafael sonrió satisfecho. La lumineta ha renunciado al mundo, dijo su consorte guerrera en su mente, pero su versión de renunciar a la tentación es la cómoda versión inmortal más que la mortal austera. Rafael se movió para unirse a Elena en su vuelo sorprendente sobre el paisaje alrededor de Lumia. Estaba absolutamente seguro de que estaban siendo vigilados por la guardia de los Luminata, por los propios Luminata y por los arcángeles, que habían llegado antes que ellos. ¿Pero qué tenían que ocultar? El mundo sabía que el arcángel de Nueva York amaba a su consorte, que volara con ella sin ninguna razón. Solo por el hecho de volar con ella no le daba a nadie más minuciosos. Eso no significaba que bajaría la guardia. Aquí no con los desconocidos Luminata y la cátedra. Un peligro que él conocía demasiado bien. Aodan, quédate en lo alto, avísame de cualquier cambio. Veo otras alas en el cielo a la distancia. Una pausa. Alas de plata, plata sólida. Alexander. Nadie más que el ángel tenía alas como las del antiguo, que fue una vez más el arcángel de Persia. ¿Estás solo? No. Veo otros 2 pares de alas. Necesitaré acercarme para identificarlos. Quédate con nosotros. Quería que los vigilantes que dieran cuenta de que su consorte nunca estaría sola, porque aunque sabía que Elena podía defenderse, también sabía que los inmortales tenían una tendencia a ver primero su corazón mortal, sus armas en segundo lugar. Pronto lo averiguaremos. Luego se levantó alto, solo para crear al lado de Elena, en un duro y rápido buceo que requirió precisión de tiempo. La admiración brilló en sus ojos y volvió a sentirse joven, como solo con Elena. No el arcángel responsable de millones de vidas, mortales e inmortales, sino un hombre con su amante, Rafael con Elena. No debo decepcionar a nuestra audiencia. Elena tiró de su ballesta, recuperó un cerrojo de los guantes de antebrazo que Deacon había modificado para ella, de modo que pudiera llevar 5 pernos sobre ella, incluso cuando era imposible que llevara un garage completo. ¿Qué tal un juego, ya que estamos temprano de todos modos? Ella disparó un perno hacia la tierra sin previo aviso. Rafael desplomó las alas, cayó como una bala y atrapó el cerrojo. Luego corrió para recoger un segundo que disparó a través del cielo. Fue hacia el otro lado para coger un tercero. La voz que le vino a la mente al atrapar la última, que había disparado tan certeramente. Casi rozó su ala, era familiar, antigua y dominante y con más que un toque de arrogancia. Mi nieto acaba de enamorarse de tu consorte, Rafael. Me dice que quiere un amante que le dispare. Con los labios curvados, Rafael volvió a Selena para devolverle los tornillos. Mientras los acomodaba, después de haber atado su ballesta con la facilidad de una larga práctica, él dijo lo que Alexander había dicho. Ella sonrió. El viento le arrebató el pelo de la cara.
El chico tiene buen gusto. Alexander y su nieto llamado Sander, en honor a su abuelo, ahora era visible en la distancia. El cabello dorado y las alas de plata de Alexander lo marcaron mucho antes de que el anciano se acercara lo suficiente para que su rostro quedara claro. En cuanto a Sander, él era una amalgama de sus padres, pero era también muy claramente el nieto de Alexander. Su cabello era de un color marrón oscuro y rico. Su piel era tan clara que de oro oscuro y sus alas de un negro profundo que se desvanecían en un color más oscuro, con toques de oro, pero extendidas. Esas alas llevaban una parte inferior de plata más pura. «Tu nieto vuela bien», le dijo a Alexander. «Me sorprende que lo hayas traído contigo». A los 200, Sander era joven, inexperto, y Alexander ya había perdido a su hijo. «Señor», dijo Odán en el mismo instante, «el tercero de Alexander lo reconoce, Valerius». El nombre era familiar para Rafael. Valerius era uno de los más leales ángeles de Alexander, un hombre que había sido leal a esa línea familiar durante tanto tiempo que pensar en Valerius era pensar en Alexander. «¿Rompiste las leyes de Luminata?» Alexander estaba lo suficientemente cerca como para que Rafael pudiera ver el movimiento de la cabeza. «Los hijos de la cátedra son siempre permitidos a tal reunión, siempre y cuando sean menos de 2 siglos y medio de edad». La ira y el dolor endurecieron sus rasgos. «Mi hijo está muerto, así que mi nieto le permite asistir». Rafael no conocía esa regla, pero nunca había querido saberlo. «¿Estás seguro de que estará a salvo?» Al no responder, Alexander llegó a flaquear a Helena, manteniendo una respetable distancia entre 3 pies entre sus primarias. El antiguo no era nada sino tradicional. «¿Consorte?», dijo en un saludo. «Arcángel Alexander», respondió Helena, ya que ella y Alexander no tenían una relación de informalidad, como ahora lo hacía con Titus. «No te ofendas, pero ¿por qué trajiste a este precioso chico?». Ella asintió con la cabeza al joven varón, que había caído para volar sobre el paisaje. Alexander podía haber señalado que Sander tenía 200 años, dar o quitar 1 año o 2, mientras que Helena apenas había superado la marca de las 3 décadas. Pero todos sabían que los inmortales no envejecían como los mortales. Sander no era en realidad el chico que Helena le había nombrado, pero tampoco lo consideraba un adulto. Era un jovencito, de unos 20 años, tal vez 21 años en términos humanos. Para los ángeles, su tercer siglo de vida tendía a ser el momento definitorio entre la infancia y la edad adulta. Algunos ángeles eran considerados verdaderos adultos después de 2 siglos y un cuarto. Otros requerían un poco más de condimento. Por lo que él sabía que la línea de sangre de Alexander, Rafael apostaba que el mozuelo haría la transición a la edad adulta en un rápido latido del corazón. Menos décadas que la mayoría, pero hoy, en este momento, seguía siendo un joven. «Me encanta que tú y tu consorte pregunten por la seguridad de mi nieto», dijo Alexander. «Tal vez hay esperanza para la cátedra». «Sabes que no traicionaré a menos que hagas lo mismo primero», dijo Rafael, conectando a Helena en la conversación a través de su propia mente. «Tú eres la razón por la que uno de mis 7 es capaz de vivir libremente con su compañera». «Ah, la criatura salvaje». Los labios de Alexander se curvaron. «En cuanto a Sander, puedo cuidar la seguridad de mi nieto mejor que nadie, y cuando no esté allí, Valerius lo hará. Sander estará mejor protegido que si estuviera en casa». Rafael no estaba tan seguro. «El mundo ha cambiado desde que estuviste despiertos, Alexander. Las leyes han sido rotas, las líneas cruzadas. Lo sabes mejor que nadie». Ojos de pura plata se encontraron con los de Rafael.
las líneas de la cara de Alexander brutales en su dureza. Cualquiera que lo toque morirá por mi mano, Rafael. Entonces aniquilaré sus tierras y sus líneas hasta que no queden restos de su sangre. Estás a una promesa de la que pronto todos se darán cuenta. Elena miró a Rafael, pero no habló, sino hasta que dijo: nosotros estamos en privado ahora, cazadora del gremio. No cambiaré de opinión, dijo, y no creo que sea arrogancia. Él perdió a su hijo. Quiere ver a su nieto para poder protegerlo. Rafael comprendió, pero también comprendió que Alexander no podía estar siempre con Sander. ¿Estás disponible para cuidar a los niños? Elena sonrió. Ah, qué diablos. Me evitará a olvidar a Izzy. El miembro más joven de la guardia de su consorte estaba más cerca de 100 a 200, pero no era una brecha tan grande cuando se trataba de un crecimiento angelical. La diferencia entre un joven mortal de 18 o 19 y uno de 20 o 21. Tu nieto es bienvenido a tener compañía con mi consorte y Audán, dijo Rafael en voz alta. Él por supuesto se enamorará más de Elena, pero el niñito tendrá que arriesgarse a un corazón roto si desea aprender a bailar con una consorte guerrera. Ella puede incluso dispararle pernos para mantenerse entretenida. La risa de Alexander fue inesperada, un sonido cálido y lleno de alegría que hizo que su nieto se moviera alrededor de su abuelo. Rafael, te envidio. Con eso, se dejó caer al encuentro de su nieto y los dos se inclinaron hacia Lumia. No se ofendió con la oferta, le dijo Rafael a Elena, así que puedes encontrarte con un cachorro joven a tu lado. Valerius es un general antiguo, un poco rígido personalmente, pero brillante con la estrategia. Donde vaya Sander, es probable que esté cerca. Ella frunció el ceño. ¿Está Audán bien con Valerius? Yo le preguntaré. Cuando Audán bajó por unirse con ellos, en su lenta barrida hacia un rellano, dijo: solo he tenido contacto menor con Valerius a través de los siglos, pero siempre me ha parecido honorable. Yo no preveo ningún problema. Entonces, aterrizaron en lo que parecía ser un patio central, los pavimentos de una piedra más clara que las paredes de Lumia. Las plantaciones. Alrededor del patio, simples hierbas mantenidas sin piedad en el control. Alexander y Sander ya habían caído. Valerius aterrizó junto a un Audán, cuando el general le tendió el antebrazo a modo de saludo de guerreros. Rafael sintió a Elena tensa, la tocó suavemente en la espalda. No es un intento de seducción o insulto, sino todo lo contrario, le dijo. Dada la brecha en sus edades, Valerius probablemente no es consciente del aborrecimiento de Audán por el tacto. Audán no dudó. Respondió apretando la mano sobre el guantelete que cubría el antebrazo del general, mientras el general hacía lo mismo, con la mano cerrándose sobre el guante de cuero de Audán. Solo alguien que conocía a Audán realmente bien habría captado la rigidez de sus alas, el alivio que le coloreaba los ojos cuando el contacto terminó. Alexander se acercó justo cuando Elena terminó de desabrochar los lados de la mitad inferior de su vestido, lo suficiente para permitir su libre movimiento. Permíteme presentarte oficialmente a mi nieto. Sander, esta es Elena. La sonrisa del joven hombre era tímida y trajo a la mente de Rafael a Isaac o Izzy, como Elena lo llamaba. Sander inclinó la cabeza como un joven de su edad en presencia de una consorte arcángel. El hecho de que fuera nieto de un antiguo no hacía ninguna diferencia. Los guerreros ganaban su propia posición, y Rafael conocía a Alexander lo suficientemente bien como para entender que el anciano no esperaría nada menos de su sangre. Incluso Rohan, su querido hijo, había pasado por el mismo entrenamiento que cualquier joven soldado.
cuando se hizo general, había sido a través de su propia habilidad y esfuerzo. Xander. Elena le tendió el antebrazo. El joven macho parecía aturdido por un segundo antes de que él respondiera a su brazo. «Me honras». Elena sonrió. «Finalmente, alguien que ve mi grandeza». La risa de su tono hizo que incluso los labios de Alexander se curvaran. Elena acababa de liberar el antebrazo de Xander. El joven, aún más su esclavo si su expresión era algo en lo que guiarse, cuando Luminata susurró fuera de las paredes a su alrededor. Hasta aquí el capítulo 9 de El corazón del arcángel. Gracias por escucharme.